Eh, de los que están aquí, algunos ya iniciaron esas nuevas guías a elaborarlas, o al menos ya han visto el material. Sí, instructor, pues yo la verdad ya inicié, ya voy en la guía 9. Ah, ok, bien. ¿Los otros? Igual listo, buenas tardes, yo también voy a la guía número 9. Ah, bueno. Sí, Entonces, señor, ya también inicié, pero entonces tengo unas dudas con los ejercicios de la guía 7. ya. ¿Los demás no las han iniciado todavía? Sí, señor, pero yo apenas las inicié, la verdad. Ok, bueno. Precisamente, entonces también esta sesión es para solventar esas dudas que les hayan presentado y que de pronto no hayan podido darles alguna solución. Bueno, entonces vamos a ir viendo, como para no demorarnos tanto. Ya les comparto mi ventana para que ustedes vean y vayan siguiendo el desarrollo de los ejercicios. ¿Pueden ver la ventana de Excel? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar a lo que se refiere con el material de la guía 7, que es consolidar datos en Excel. Entonces, muchas preguntas me hicieron a través del WhatsApp de que cómo eran las fórmulas para poder utilizar esta herramienta. No, aquí, bueno, dependiendo del ejercicio, pues había que implantar algunas fórmulas básicas, pero esta herramienta no tenía nada que ver con aplicación de funciones o de crear fórmula, entonces simplemente era aplicar consolidación. Pero qué es la consolidación? La consolidación no es más que agrupar datos, ¿sí? Agrupar datos, digamos, en este caso, de varias listas que tengamos, ¿sí? En una sola, ¿sí? Eso es prácticamente lo que es consolidar datos, ¿sí? Unir varias listas en una sola, pero ese unir tiene que ver con listas que tengan más o menos la misma estructura. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 1, ¿sí? Que es el ejercicio de las sucursales, si ustedes se dan cuenta, aquí casi todos tienen la misma estructura, ¿sí? De igual Señor. forma, para los ejercicios de las otras hojas, ¿sí? En algunos, sí, ustedes tienen que aplicar una fórmula muy básica que ustedes ya saben hacer. De igual forma, en la guía se les indica qué fórmula deben aplicar en cada uno de los ejercicios. Pero consolidar es otra cosa. Es manejo de una herramienta de análisis de datos. Bueno, entonces, ya teniendo lo que es la consolidación de los datos, vamos a hacer de estos 9 ejercicios, vamos a hacer al menos unos 2, de pronto 3, para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ver el que más ha presentado, se les ha incomodado hacerlo, que es el ejercicio 8. De los que ya me dicen que van en la guía 9, ¿este ejercicio lo pudieron hacer? Doctor, ya se lo puede hacer. Ah, listo. Bueno, de igual forma, ahorita que lo veamos, se van a dar cuenta de lo sencillo que era. Y muchas veces, y hasta increíble
que tuviera una solución así como se va a dar ahora. Bueno, veamos este primer ejemplo de los más sencillos que tiene esta función. Bueno, la herramienta no es que sea difícil de utilizar. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta los tipos de listados que se nos presentan para poderles hacer una consolidación. Cuando uno hace consolidación de datos, entonces debe aplicar alguna fórmula, ya sea sumar, sacar promedios, sacar máximos, sacar mínimos, contar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y, como les digo, hay que tener muy en cuenta cómo es la estructura de la plantilla de las listas de datos que vamos a consolidar. Entonces, como si ustedes se dan cuenta en este primer ejercicio, todas las plantillas coinciden, tienen la misma estructura, ¿sí? Como se pueden dar cuenta. Algo importante, cuando uno va a hacer consolidación, siempre lo primero que hay que tener en cuenta es dónde vamos a ubicar la información que se va a consolidar. Porque si a uno se le olvida y, por ejemplo, deja el cursor en una parte que no es, ¿sí? Y si en esa parte hay información, entonces nuestra consolidación va a quedar montada, ¿sí? Por eso es importante siempre, primero, ubicarse donde queremos que nos aparezca la consolidación de la información. Bueno, entonces para este primer ejercicio, ¿qué nos decía la guía de aprendizaje? Entonces veamos qué nos decía esa guía de aprendizaje. Entonces nos dice, se requiere el consolidado del total ventas de todas las sucursales. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer aquí? Pues hacer el total de las ventas, ¿sí? Tanto de la sucursal A, B y C, y cuánto vendieron en total las tres en cada uno de los meses, de enero a junio, es decir, del primer semestre de cualquier año. Entonces, esta tablita que está acá es el consolidado, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos ubicarnos para obtener el resultado de la consolidación. No acá, ni acá, ni acá, ni olvidarse de dónde es que van ubicados los datos. Entonces, es aquí donde está la tablita de consolidación. Ahí se ubica. Y ahora sí, vamos a abrir la herramienta. Entonces, recuerden que la herramienta, para los que todavía no han visto este material, entonces vamos a datos. Nos ubicamos en análisis de hipótesis. Y aquí escoge, este es buscar objetivo, perdón. Datos, consolidar. Sí, está por fuera. Datos, consolidar. Y aquí tenemos la ventana de consolidación para estructurarla. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, entonces lo primero que nos pide es qué función vamos a utilizar. Entonces, para este primer ejercicio lo que nos piden es el total, es decir, hacer una suma. Entonces, ¿qué es la función que está por defecto? Entonces, vamos a sumar las ventas para ver cuánto es el total de entre las tres sucursales. El campo de referencia, entonces este campo es muy importante porque aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar las listas, ¿sí? Seleccionar las listas, pero ojo, antes de seleccionar cada referencia de cada lista que tengamos, entonces es muy importante ver si en la tabla de consolidación, ¿sí? En la tablita o en la plantilla de consolidación, ¿qué datos nos están dando ya? Ojo, es muy importante tener en cuenta eso. Si ustedes se dan cuenta en la tablita de consolidación, ya tenemos un título, que es el consolidado de ventas, ¿sí? Y ya tenemos los meses del año, tal cual como están en cada uno de los listados, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Sí? Porque abajo hay una opción que dice rótulos M, ¿sí? Que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando uso los rótulos de fila superior? Entonces, cuando yo utilizo el rótulo de fila superior y le doy clic, entonces, esa fila superior, ¿qué me va a mostrar cuando consolido? Los títulos que yo tengo de las columnas, ¿sí? De cada una de las listas, ¿sí? Si yo escojo esta opción, rótulo en fila superior. Entonces ya saben que eso es para mostrar en la consolidación, ¿sí? La fila superior, los títulos de las columnas.
Y si yo escojo la columna izquierda, es para que me muestre todos los títulos que están sobre las filas de la hoja de Excel. Entonces, en este caso, para mostrarme los meses que están aquí. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, fila superior para los títulos y columna superior para las filas. Bueno, entonces, como ya en la tablita de consolidación ya tenemos un título y ya tenemos los títulos de la columna izquierda, entonces no necesito seleccionar toda la lista. Entonces, simplemente para este ejercicio, ojo, simplemente necesitamos seleccionar aquí solamente los valores de las ventas. ¿Por qué? Porque ya tenemos los meses y el título de consolidado. Entonces, miren, al seleccionar aquí me muestra la referencia que está seleccionada, simplemente le damos a agregar y ya la guardamos. Seleccionamos la de la otra sucursal, la agregamos y seleccionamos la de la última sucursal y la agregamos. Entonces, cuando están todas las referencias, es decir, los rangos de celdas, aquí en todas las referencias, entonces ya podemos consolidar. ¿Listo? ¿Qué rótulos de fila vamos a utilizar? Ninguno, ni fila superior ni columna izquierda, porque ya no lo están dando acá. Entonces, simplemente, ¿qué me toca hacer aquí? Darle a aceptar. Y ya obtengo, aquí simplemente ampliamos un poquito, y ya obtengo el consolidado de las ventas, ¿sí? De las 3 sucursales en los meses de enero, febrero, marzo y abril. O sea, 6.400.000, ¿sí? Que es el resultado de sumar este y más este. Entonces, eso me da 6.400.000. Entonces, eso eran todos los pasos que ustedes necesitan saber para realizar la consolidación de varias listas de datos o de varias listas de información, ¿sí? Entonces, recuerden, lo importante, primero, ubicarse donde van a salir la consolidación, mirar qué datos me están dando en la lista de consolidación, si me están dando los títulos o los títulos de las filas, ¿sí? Y luego sí, tener mucho cuidado cuando elegimos o seleccionamos las referencias para realizar la consolidación. Y ahí sí, ya como vieron, simplemente se le da a aceptar y ya queda el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí ya quedaría ese ejercicio realizado. ¿Hay alguna pregunta respecto a este primer ejercicio que vamos a ver? ¿O está claro? No, señor. Bueno, entonces continuemos. Veamos el tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica el tercero? El tercer ejercicio me dice, se requiere el consolidado que muestre la suma de población de cada país. Entonces, nuevamente vamos a totalizar la población en cada uno de los países. Pero miren, aquí tenemos la tablita de consolidado, ¿sí? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos los rótulos de la fila superior, ya los tenemos, que es país y el total que me están pidiendo sacar. Entonces, ¿qué necesito mostrar cuando consolide? Entonces, el nombre de cada uno de los países. Entonces, en ese caso, para este ejercicio sí tengo que activar los rótulos de la columna izquierda, ¿sí? Y cuando seleccione las referencias de cada lista, entonces, en ese caso sí tengo que seleccionar tanto el país como el número de habitantes que tiene cada uno. En el anterior ejercicio solamente seleccionábamos los valores de las ventas. Acá, como no tenemos rótulos de fila, entonces sí nos toca seleccionar los países y la cantidad de habitantes. ¿Listo? Entonces, eso es lo principal para este ejercicio de tener en cuenta. Entonces, lo demás simplemente es aplicar la herramienta. Entonces, nos ubicamos aquí, que es donde va a salir los resultados de la consolidación.
Vamos a dar clic en consolidar. Estas son las referencias del ejercicio anterior, deben eliminarlas, porque si no les va a salir error. Y ahora sí, seleccionamos. Entonces, necesitamos la función suma para totalizar la cantidad de población. Y vamos seleccionando, como les digo, incluyendo el nombre del país, cada una de las listas. Aquí está la lista 1. La lista 2. La 3 y la 4. Listo, entonces ya tenemos las 4 referencias de las 4 listas, ¿sí? Ahora sí, ¿qué rótulos de fila utilizamos? Fila superior, ya la tenemos, entonces simplemente damos clic en los rótulos de la columna izquierda para que me muestre el nombre de los países. Ahora sí, simplemente damos a aceptar. Y observen que ya tenemos nuestro resultado. Podemos aplicarle bordes para que nos quede mejor presentadito. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Sí? Entonces, miren que esta consolidación, ¿por qué sale un poquito más larga que el tamaño de las listas? ¿Sí? Porque cuando uno va a consolidar datos, no necesariamente las listas tienen los mismos países. ¿Sí? Si se dan cuenta, muchos de los países que están en la primera lista no están en la segunda, aparecen en la tercera y no están en la cuarta. ¿Sí? O hay países que están en las 4 listas, o así sucesivamente. Entonces lo que hace es, la consolidación es contar también los países, ¿sí? Y de acuerdo a ello le pone su población. Por eso la consolidación sale un poquito más larga, ¿sí? Porque hay países que no se repiten, apenas sale una sola vez. ¿Listo? Entonces eso era para este nuevo ejercicio. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta, pues utilizar consolidar es bastante fácil y sencillo. Entonces simplemente tener en cuenta los pasitos que les he mencionado durante estos 2 ejercicios. Veamos otro. Veamos este. Este ejercicio que ha tenido bastantes inconvenientes, ¿sí? Este ejercicio lo he puesto en los otros programas que manejo y les ha causado bastante, ha tenido bastantes errores para realizarlo, ¿sí? Y en verdad, pues es lo más fácil. Ahora vamos a verlo. Bueno, vamos al ejercicio 8. A ver qué nos dice ese ejercicio 8. Realice el consolidado de la suma de los artículos del primer semestre del año. ¿Sí? Los datos ubíquelos en la celda G17 y hacer el consolidado del segundo semestre ubicándolos en la celda M2. ¿Sí? Ahora se van a dar cuenta por qué no nos va a coincidir poner la consolidación del semestre 2 en esta posición. Bueno, entonces ya saben cómo es el cuento de la consolidación y qué es lo que deben tener en cuenta. Entonces, aquí está la tablita para consolidar el primer semestre. Si se dan cuenta, aquí no tenemos ni los títulos de las columnas, ¿sí? Ni los títulos de filas. No tenemos nada. Entonces, cuando realicemos la consolidación, debemos activar los 2 rótulos, tanto de la fila superior como los de la columna izquierda. Y para las referencias, siempre debemos seleccionar toda la tabla, incluyendo los títulos, ¿sí? Entonces, si se han dado cuenta, entonces hemos visto las 3 formas como se nos pueden presentar la información, ¿sí? Cuando solamente están los títulos de fila, cuando solamente están los títulos de columna o cuando no hay ninguno, que es este caso. Bueno, entonces nos ubicamos aquí en la posición G17 para hacer la consolidación del primer semestre. Entonces vamos a datos y damos consolidar. También necesito hacer una suma de los artículos de cada mes. Entonces empezamos por el primer semestre. Entonces, el primer semestre, los primeros 4 meses del año están en la lista de la planta 1. Entonces vamos y seleccionamos la listica completa, ¿sí? Ojo, no seleccionar desde acá porque
han habido muchos errores porque seleccionan desde el nombre de la planta, no, el nombre de la lista no está incluido en las referencias. Por eso es que les aparece mal ese ejercicio. Entonces, simplemente desde aquí, desde la lista de artículos. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera referencia. Ahora, siempre que los datos estén contiguos, podemos seleccionarlos. Entonces, si no están contiguos, para el caso del segundo semestre, entonces, en ese caso, no podemos seleccionar salteado. Entonces, ya veremos cómo no es que se hace. Bueno, entonces, para completar el semestre de la planta 2, necesito únicamente los artículos y los meses de mayo y junio, ¿sí? Entonces, con eso ya ya completamos la consolidación para el primer semestre, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Activamos tanto el rótulo de fila como el rótulo de columna izquierda para que me muestre los meses y el nombre de los artículos. Ahora sí, damos clic a aceptar. Ampliamos un poquito aquí porque nos muestre los datos. Entonces, esta es la consolidación para el primer semestre del año. Entonces, si ustedes se fijan, entonces se nos pasó 2 celdas. Entonces, simplemente lo abarcamos. Esto ya es básico de Excel, que ya saben cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la consolidación para nuestro primer semestre. Entonces, ahora sí, recuerden que les mostré que para el segundo semestre nos pedía que ubicáramos la consolidación en la celda M2, pero ¿qué pasa? M2 es aquí. Si yo hago la consolidación, va a quedar montado sobre el mes de junio del primer semestre. Entonces, en ese caso nos va a tocar que correr donde ubicar los datos. Entonces, puede ser aquí en O, ¿sí? Repito, para eso en el caso de que la información nos vaya a quedar montada, entonces simplemente nos corremos unas posiciones para que no se interponga. ¿Listo? Entonces, para este caso, en M2 vamos a colocar los datos para el segundo semestre. ¿Qué hay que tener en cuenta para este consolidado? ¿Sí? Para el segundo semestre, los meses empezaría desde julio, agosto y hasta diciembre, ¿sí? Pero en la planta 2 tenemos los meses de julio y agosto. Pero de aquí también tengo que llevarme, ojo, la columna de los artículos para poder realizar la consolidación. Pero aquí hay algo importante, ¿sí? Tanto la columna de artículo como los meses de julio y agosto no están contiguas. Miren que está salteado 2 columnas, ¿sí? Y así no podemos seleccionar la referencia. Ojo, no podemos seleccionar la referencia. ¿Por qué? Porque me saldría un error de referencia. Eso me diría la consolidación, ¿sí? Eso lo diría. Entonces vamos a hacerlo tal cual para que ustedes se den cuenta el por qué no lo podemos hacer de esa forma. Vamos a ir a datos, consolidar. Eliminamos las del ejercicio anterior. Y ahora sí. Si yo escojo de esta manera, cuando yo quiero seleccionar varias columnas que no sean contiguas, simplemente presiono la tecla control y ya me deja seleccionarla. Entonces, miren, julio-agosto, la agrego. Y luego, de la planta 3, si necesito toda la tabla para completar el semestre. La agrego. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le damos consolidar? Entonces nos dice que la referencia no es válida. ¿Por qué nos dice esto? Porque los datos, cuando seleccionamos los de la planta 2, no están contiguos. Entonces, ese es el error que aparece. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando los datos en un listado no están contiguos, debemos seleccionarlo, la tabla completa.
¿sí? Tal cual, completa, agregar. Y lo mismo para la planta 3, agregar. Rótulos de fila y de columna ya están activados. Ahora sí le damos a aceptar. Entonces miren que ya obtuve la consolidación. Pero yo no necesito estas dos columnas. Las puedo eliminar o simplemente las puedo sobreescribir. Entonces selecciono de julio a diciembre, que es el segundo semestre, y simplemente lo arrastro con clic sostenido a la otra celda. Nos dice que si vamos a reemplazar los datos, le decimos que aceptar. Y observen que ya tenemos el consolidado para el segundo semestre. Y esta es la única forma de poder hacer este ejercicio. Entonces, corremos también el título y lo abarcamos por toda la tablita. Y así nos quedaba el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? Era la forma de hacerlo. Entonces, muchos de los que me preguntaron de este ejercicio y les dije cómo tenían que hacerlo, pues no creían, pues sí, así se hacía, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a lo básico de Excel, que es mover, reemplazar, que fue lo que hicimos aquí. Entonces, de esa forma se hacía este tercer ejercicio. Miren, ya llevamos 3 ejercicios, entonces les va a quedar poquito por hacer. Bueno, entonces veamos una parte del ejercicio 9 que también les ha causado inconvenientes. Veamos qué dice el ejercicio 9. Entonces, ¿qué dice? Determine el consolidado, la suma de votos a la Asamblea, Consejo y Senado, tanto de Popayán como de Timbío, respectivamente. Los datos, ubícolos en la hoja votos, desde las celdas B4, F4, J4, N4, R4 y B4. ¿Sí? Tal como lo indica cada lista. Entonces, ¿qué sucede en este ejercicio? Que todas las listas, y si ustedes se dan cuenta, en este caso de las votaciones, por decirlo así, las tenemos en la hoja 9, en EG 9. ¿Sí? Pero la consolidación debemos hacerla en la hoja votos, acá donde te están. Entonces miren las consolidaciones que deben realizar. Consolidado del Senado de Popayán, consolidado de la Asamblea de Popayán, del Consejo de Popayán, del Senado de Timbío, Asamblea de Timbío y Consejo de Timbío. Para hacer esa consolidación, debemos, digamos que queremos hacer la consolidación del Senado de Popayán. Entonces nos ubicamos aquí en esta posición, abrimos desde esta hoja la consolidación, ¿sí? Nos ubicamos aquí en referencia, vamos a hacer la sumatoria de los votos en referencia, ¿sí? ¿Por qué hay que ubicarse en referencia? Para podernos trasladar a la hoja 9, para ir seleccionando los datos, ¿sí? Pero volvamos acá, nuevamente, ¿sí? Para hacer la consolidación, ¿qué nos están dando? Miren que ya nos están dando los rótulos de la fila superior, ¿sí? Es decir, que ya tenemos el título. Entonces, ¿qué debemos seleccionar? Los rótulos de columna izquierda y los votos, o sea, el número de votos, ¿sí? Entonces vamos a hacer Senado de Popayán. Entonces vamos a ir buscando cada lista del Senado de Popayán y la vamos a ir agregando para hacer la consolidación. Entonces miren, Senado Popayán. Entonces seleccionamos los candidatos y el número de votos que obtuvieron. ¿Sí? Agregamos, seguimos buscando Senado de Popayán. Aquí tenemos otra. Agregar, Senado de Popayán, acá hay otra. Agregar, Senado de Popayán, aquí hay otro icono. Agregar, Senado de Popayán, aquí tenemos otro. Agregamos y Senado Popayán, no hay más. ¿Listo? Entonces, una vez ya culminemos los listados, ¿sí?
Entonces recuerden que necesitamos ver el nombre de los candidatos, entonces son los rótulos de columna izquierda porque la fila ya la tenemos. Listo. Entonces simplemente le vamos a aceptar y miren que ya nos da el consolidado de los votos para el Senado de Popayán, de cada candidato. ¿Sí? ¿Cuántos votos obtuvieron? Entonces, de esa misma manera, ¿sí? Buscando entre los listados e irlos agregando, ustedes deben hacer los otros consolidados para los otros cargos. ¿Listo? Entonces, eso era todo en cuanto al manejo de la herramienta consolidar información, que igualmente ustedes en el material de estudio que les envié, ahí también está bien explicadito paso a paso cómo es que deben utilizar esta herramienta. Entonces ya se las mandé en archivo, entonces ahora ya la vieron mediante el video cómo es que se trabaja esta herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna inquietud respecto al manejo de esta herramienta o es bastante clara? Es bastante claro, instructor. ¿Alguien no ha entendido de los presentes? Instru, tengo una duda con el ejercicio número 5, cuando creo que se hace referencia a los menores valores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Ajá. sería en la herramienta consolidar? ¿Sería la parte que dice valor mínimo o a qué hace referencia ahí? Sí, los menores valores son los mínimos. Esta, min. Ahí tendrías que usar la Ah, bueno. función min. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Señor, todo muy claro en la presentación del video. Bueno, entonces, ya con eso, entonces pasemos ahora al otro tema del material de estudio que se les envié, ¿sí? Que es buscar objetivo. Pregunta, hombre, pero que todo claro, sí son, ¿no? Colabórame. Bueno, veamos ahora esta nueva herramienta, buscar un objetivo. Bueno, antes de indicar qué es buscar objetivo, es importante no confundirla con las funciones de búsqueda que se vieron en la guía de aprendizaje 3, ¿sí? Cuando se utilizaba buscar, buscar B o buscar H, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con el manejo de esas herramientas, de esas funciones, perdón. Entonces, buscar objetivo es una herramienta de análisis, ¿sí? De análisis de datos, así como lo es consolidar también. Bueno, primero que todo, ¿para qué nos sirve utilizar la herramienta buscar objetivo? ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en las cuales necesitamos, por decir algo, ajustar un presupuesto, ajustar un valor, ajustar un precio, ¿sí? Ajustar un total de ventas, ¿sí? O ajustar una sumatoria, ¿sí? Entonces, para ese caso, podemos utilizar la herramienta buscar objetivo. Entonces, cuando podamos ajustar el valor, ¿sí? De alguna celda, cambiando el valor de otra celda. Entonces, siempre que utilicemos buscar objetivo, siempre necesitamos esa, digamos, esa ascendencia, ¿sí? Siempre tenemos que modificar algún valor, ¿sí? Cambiando otro. Entonces veamos, por ejemplo, este primer ejercicio que tiene dos casos, caso A y caso B. Si vamos a la guía, aquí la tenemos. Entonces lo primero que debemos hacer es crear la fórmula, ¿sí? Aquí, en venta. Entonces, la fórmula es igual al precio por la cantidad o por el número de unidades. Entonces, precio por unidades. ¿Sí? Acá de igual manera. Precio por unidades. Y ahí ya establecimos la fórmula que me pedían para las ventas.
Ahora sí viene el caso de aplicar un objetivo, ¿sí? Entonces, para el caso A, para utilizar esta herramienta siempre es importante saber ojo, leer muy bien qué es lo que me piden modificar y cambiar. Entonces, para el caso A, se desea saber cuántas unidades, ojo, cuántas unidades se deben vender para obtener ventas de 15,000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto esa parte? ¿Sí? ¿En cuánto debo modificar las unidades para que este total ventas me dé 15,000 y no 10,000? ¿Sí? Entonces, ahí ya está planteado el ejercicio. Entonces, para que me dé 15,000 aquí en las ventas, ¿cuántas unidades más debo vender? Entonces, esa pregunta la puedo resolver con esta pequeña herramienta de buscar un objetivo. Entonces, vamos a aplicar la herramienta. Entonces, vamos a datos. Ahora sí, análisis de hipótesis. Le damos clic. Y ahora sí, escogemos buscar objetivo. Nos aparece esta pequeña tablita que nos pide 3 valores. Definir la celda con el valor y cambiando la celda. Entonces, ¿qué nos quiere decir cada uno de esos campos? En definir la celda, ¿ahí qué debo escoger? Entonces, recuerden, siempre en definir la celda, debo especificar una celda que tenga una fórmula. Ojo, siempre debe ir una celda que tenga una fórmula. Entonces, en este caso, la celda a definir es la celda de ventas, que es la que tiene la fórmula, la que le aplicamos al inicio. Sí, entonces ahí iría C5. Celda que tiene la fórmula. Con el valor. Con el valor, ¿qué le digitamos? ¿Sí? La cantidad de ventas que nosotros queremos que nos aparezca ahí. Entonces, ¿qué nos decía la guía? ¿Sí? Que queremos obtener ventas por 15,000 pesos. Entonces, aquí con el valor le digitamos que necesitamos 15,000 pesos en ventas. ¿Sí? En ventas. Y ahora sí, para obtener esos 15,000 pesos, ¿qué debo cambiar? ¿Qué se debe incrementar? En este caso, el ejercicio me decía que debemos saber cuántas unidades se deben vender. Entonces la celda a cambiar es la celda unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender para obtener 15,000 pesos en venta? ¿Listo? Entonces, simplemente le damos a aceptar. Y observen que automáticamente la herramienta me hace el cálculo. Le damos a aceptar para que la coja. ¿Sí? Es decir, teníamos 500 unidades. Entonces, se deben aumentar 250 más para obtener unas ventas de 15,000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso con buscar objetivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no cambiamos ni la fórmula, ni nada que se le parezca. Entonces, simplemente a través de la herramienta modificamos un valor. ¿Sí? Aquí antes estaba 500 y aquí 10,000. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que solicitábamos, entonces la herramienta buscar objetivo me hace los cambios respectivos. Pero ojo, la herramienta tiene sus limitaciones. Entonces, simplemente me permite utilizar una sola celda con fórmula y solamente nos va a permitir cambiar una sola celda, ¿sí? Que no tenga fórmula. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante para el manejo de esta nueva herramienta. Para el caso B, ¿qué me dice el caso B? Se desea saber cuánto se debe subir el precio. Ojo, acá en el primero era cuánto hay que vender en unidades. Acá, cuánto se debe subir el precio para obtener las mismas ventas por 15,000 pesos. Entonces, veamos. Apliquemos buscar objetivo nuevamente. ¿Sí? Entonces, definir la celda. Ya saben, la que tiene la fórmula. Con el valor, lo que yo quiero alcanzar. En este caso, otra vez, 15,000 pesos. 15,000. Ahora sí, ¿qué debo modificar para que menos esos 15,000? El precio. En el primero fue las unidades, ahora para el caso B hay que modificar el precio. ¿Sí? Observen bien que el precio por ahora está en 20, entonces ¿cuánto debe aumentar para que aquí me dé 15,000? Veamos.
Entonces, debo aumentar 10 pesos más, ¿sí? Para que las ventas me den 15,000 pesos también. ¿Sí? Entonces, para eso es el uso de esta herramientica, buscar objetivo, que también, al igual que consolidar, es muy fácil de utilizar. Aquí lo importante es saber interpretar qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Porque aquí es donde me dan los datos, ¿sí? Sobre todo hay que saber cuál es la celda a cambiar, es lo más importante, ¿sí? Saber qué celda debo cambiar. Esté listo. Veamos otro ejercicio, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. El ejercicio 9, vamos a ver este ejercicio 9, que es uno de los que ha causado un poquito de problemas en su realización. El ejercicio 9 se hace en dos partes, ¿sí? Hay dos partes que hay que realizar, ¿sí? No tenemos que aplicar ninguna fórmula porque ya están realizadas, ya están hechas en la plantilla. Entonces simplemente hay que aplicar la herramienta. Pero primero debemos leer muy bien para saber qué es lo que debemos aplicar. Entonces, para la primera parte, se requiere que el total venta sea de 17 millones. Es decir, que nuestro objetivo es de 17 millones. ¿Sí? Entonces ya sabemos uno de los campos que me pide la función, la herramienta de buscar objetivo. Modificando las ventas del vendedor Armando. Aquí ya me están indicando cuál es la celda que debo cambiar. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo el objetivo, es decir, el número que tengo que alcanzar, y ya tengo la celda que debo modificar. Entonces, con eso ya vamos acá a la hoja y hacemos el ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos modificar o ajustar este total ventas a 17 millones, es decir, que en este caso tengo que reducir las ventas, ¿sí? Pero para que me pueda ajustar a los 17 millones, tengo que cambiar las ventas de este vendedor que está aquí, de Armando, ¿sí? Es decir, estas ventas de aquí. Listo. Entonces, ya con esa información, ya podemos utilizar buscar objetivo. Buscar objetivo. Definir la celda, ya saben, la que tiene la fórmula, con el valor, el que nos mostraron allá, que fueron 17 millones, ¿sí? Que es el valor a ajustar, y la celda que debemos cambiar son las ventas de Armando. Damos clic aquí, y ahora sí vamos a aceptar. Y miren que ya ajustamos el total de las ventas para este primer recuadro, ¿sí? Que era la primera parte del ejercicio. Seguimos con la segunda parte. ¿Qué nos dice? Supongamos que un equipo de vendedores de vehículos recibe una comisión de 500,000 pesos. ¿Sí? Ahí no me está indicando que va a ser mi objetivo, ¿sí? Entonces, no es ese valor. Cada vez que vende un vehículo, conociendo que el total es de 17 millones, ¿sí? de pesos, ¿cuánto es el número de vehículos que se deben vender? ¿Cuánto es el número de vehículos que se deben vender? Entonces, en este caso, mi objetivo es que en este total también me dé 17 millones, ¿sí? ¿Y cuál es la celda que debo cambiar? La que no conozco. En este caso, ¿qué es lo que no conozco? El número de vehículos. Es decir, que esta es mi celda que debo modificar, debo cambiar. Entonces ya tengo los dos datos que necesito para poder buscar el objetivo. Entonces vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definir la celda, esta que tiene la fórmula, con el valor, nuevamente 17 millones. Y la celda que debo cambiar, en este caso es la que no conozco, que es el número de vehículos. La selección. Le damos a aceptar. Y observen que automáticamente ya me muestra el total ajustado a los 17 millones. Es decir, que para tener un total de 17 millones necesito vender 34
vehículos. Listo, entonces eso sería todo con el manejo de esta pequeña herramienta. De los que ya lo hicieron, ¿alguien tiene algún inconveniente con el uso de esta herramienta? ¿O ahora ya quedó claro? Ya quedó claro, Tengo una instructor. pregunta, ¿Quién va a preguntar? instructor, qué pena. Dime. En el ejercicio 8, cuando dice que se necesita el 8, Ajá. entonces ahí nos dan los porcentajes, ¿cierto? Pero entonces nosotros colocamos un valor aleatorio en los honorarios o ¿cómo hacemos ahí? No. Aquí toca hacerlo por partes, porque recuerda que solamente me permite cambiar un solo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Se debe aplicar la herramienta de buscar objetivo para el siguiente caso. Si el neto a pagar de cada retención corresponde a los siguientes valores, es decir, que este valor es el que debe ir aquí, ¿sí? El que yo tengo que alcanzar. 750 es el que va aquí y 850 es el que va acá. Entonces, ¿cuál será el valor que recibe cada honorario por cada retención? Entonces, el honorario es la celda que yo tengo que cambiar, la que no conozco, o sea, los honorarios, ¿sí? Esa es la celda que yo no conozco, así como en el ejercicio que acabamos de hacer. No conocía el número de vehículos, ¿sí? Pero igual yo podía calcularlo. De igual forma pasa en este ejercicio. Veamos esta partecita. Buscar objetivo. Entonces, definí la celda, esta, con el valor para la primera retención es de 500,000. ¿Y cuál celda debo cambiar? Esta, la que no conozco, la que está acá en azul, la de los honorarios. Entonces, con eso, ya la obtengo. ¿Sí? O sea que los honorarios para obtener una retención del 10%, como dice aquí, de 500,000, entonces los honorarios son de 458,716. ¿Sí? Entonces, para la segunda retención, entonces utilizas este dato y la celda a modificar es esta. Para la tercera es este dato y la celda a modificar es esta de acá. Entonces, eso era para ese ejercicio. Entonces ahí ya se les hizo una parte para que hagan la otra. ¿Listo? Ahí sí ya quedó claro. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta? Bueno, entonces estas dos herramientas entonces son relativamente fáciles de aplicar y de entender. ¿Listo? Entonces pasemos a la que es un poquito más complicadita, que solamente es de cuidado. Nuestra guía 9. Nuestra guía 9 tiene que ver con el material de macros y macrofunciones. ¿Sí? Macros y macrofunciones. Pero, ¿qué es eso de macros? ¿Qué es eso de macrofunciones? ¿Sí? Entonces, uno de los, digamos, de las herramientas reinas que le llaman del manejo de Excel es aprender a crear y manejar macros, ¿sí? Entonces, casi siempre cuando uno quiere aprender a dominar, digamos, estas herramientas de macros, ¿sí? Más que todo hacen parte de un curso de Excel avanzado, ¿sí? Digamos, digamos a nivel de programación, ¿sí? Para poder dominar, digamos, al 100% el manejo de las macros en Excel. Entonces necesito un muy buen curso de Excel avanzado, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos toca que programar,
¿sí? De lo que hacen los ingenieros, los que hacen nuestros compañeros de la tecnología en Axi y desarrollo de software, ¿sí? Que lo que ellos hacen es programar bajo un lenguaje de programación. Entonces, en este caso, todas las herramientas de Office, llámese Word, Access, PowerPoint, Excel y las demás que conforman ese paquete ofimático, todas manejan un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, ¿sí? Todas esas herramientas manejan ese lenguaje de programación para poder crear o desarrollar aplicaciones, ¿sí? En base a código. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora, algo importante cuando uno va a manejar macros y macrofunciones. Entonces, primero vamos a saber, a identificar o a explicar lo que significa crear una macro, ¿sí? Entonces, para definirlo sencillo, que se entienda, una macro no es más que aplicar o ejecutar varios pasos en uno solo. Eso es lo que en realidad hace una macro, ¿sí? Uno puede buscar por Google qué es una macro, entonces me van a salir un sinnúmero de definiciones que muchas veces no se pueden entender. Entonces, simplemente una macro es ejecutar varios pasos en uno solo, ¿sí? Lo mismo para una macrofunción, programar varias líneas de código para que se ejecuten en un solo comando, ¿sí? Esas son las definiciones de tanto de macros como de macrofunciones. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro lo que es la definición de las macros, entonces vamos a ver cómo es que se graban y cómo es que se programan. Pero antes de ir allá, algo importante. Cuando vamos a trabajar con macros y macrofunciones, es importante primero guardar el archivo para ese tipo de formato, ¿sí? Un archivo normal de Excel no me va a permitir ejecutar las macros, ¿sí? Ustedes cogen y abren inicio, Microsoft Office y hacen un nuevo archivo. Y si tratan de crear una macro, cuando la ejecuten no se les ejecuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el archivo no está habilitado para trabajar con esas herramientas. Entonces, lo primero que debemos hacer es precisamente guardar el archivo habilitado para macros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a ir a archivo, guardar como. Voy a guardarlo, por ejemplo, en documentos, donde ustedes quieran guardarlo, ¿sí? El nombre del archivo. Aquí es lo importante, aquí en esta opción tipo, aquí, el tipo de archivo. Miren que inicialmente me dice libro de Excel, ¿sí? Junto a la extensión del archivo. Entonces, este tipo de archivo no me sirve para trabajar o crear macros o macrofunciones. Debo cambiarle el tipo. Entonces, le doy clic en la flechita para que me muestre todos los tipos. Miren, aquí me aparecen. ¿Y cuál elijo? El segundo. Libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes se dan cuenta, un libro normal, la extensión es XLSX. Y cuando es con macro es XLSM, ¿sí? M. Este es un archivo con macros, este es un archivo normal de Excel. Entonces, elegimos libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Y no es más ese cambio. Le damos guardar. Reemplazar. ¿Sí? Entonces, miren que ya me aparece acá en el título del archivo, guía aprendizaje 9 macros y macrofunciones, .xlsm. Es decir, que ya está habilitado para trabajar con macros. Otra cosa importante, ¿sí? Otra cosa importante. Para poder trabajar con macros necesito habilitar una pestaña que no aparece, ¿sí? ¿Cuáles son las pestañas? Inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Entonces, la mayoría tienen hasta la pestaña vista, ¿sí? Pero para trabajar macros necesito una pestaña que se llama desarrollador, ¿sí? Y para mostrar esa pestaña debo activarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la activo? Entonces, simplemente vamos a archivo,
opciones, personalizar cinta de opciones, y acá a la derecha busco acá en estos cuadritos la pestaña que me diga desarrollador. Ojo, dependiendo de la versión de Excel o de la actualización de Excel que ustedes tengan en su equipo, entonces hay ocasiones que no aparece desarrollador, sino programador. Así también la pueden encontrar. Desarrollador o programador, de esas dos formas, ¿sí? Regularmente siempre aparece desarrollador. Entonces, miren, cuando uno lo ha activado está así, sin el chulito desarrollador, entonces simplemente le damos clic y se le da a aceptar. Entonces, y la pestaña desarrollador, entonces nos va a aparecer al final de las otras, después de vista. Entonces miren, aquí está esa pestaña desarrollador. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya nos muestra las herramientas. Entonces ya nos muestra el editor de Visual Basic, que es el que me sirve para crear las macrofunciones que pide la guía. Aquí nos muestra las macros que ya hemos creado, que ya hemos grabado. Y aquí las opciones para poder crear macros, grabándolas, ¿sí? Grabando ese tipo de macros. Y aquí algo importante, este botoncito de insertar para poder agregar controles a las macros, ¿sí? Por lo regular nosotros utilizamos este botoncito, que ya vamos a ver cómo es que se usa, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre que vayan a utilizar un libro con un archivo de Excel con macros, ya saben que primero tienen que guardarlo, habilitado para macros, ¿sí? Y activar la vista desarrollador. Pero ojo, la vista desarrollador solamente la activamos la primera vez. De ahí para allá ya nos queda activada, ¿sí? No hay necesidad de estarla activando, desactivando, no. Con la primera vez ella ya queda activada, ¿sí? Salvo si ustedes en algún momento, digamos, tengan que desinstalar y volver a instalar el Office, entonces en ese caso, entonces sí tendrían que volver a habilitarla. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al manejo de las macros. Primero, guardar, habilitado para macros, y activar esta vista desarrollado. Otra cosa importante, su Excel, su paquete ofimático debe estar activado, debe estar actualizado. Entonces, no sé si ustedes hayan visto muchas veces uno abre Excel o abre Google y acá aparece acá en el título con fondito rojo. Eso quiere decir que su Excel no está activo, ¿sí? Entonces, cuando el Excel no está activado, entonces muchas veces no me permite activar esta vista desarrollador hasta que yo active el programa o lo actualice, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo es el manejo de las macros y las macrofunciones a través de estos ejercicios que están planteados en esta guía de aprendizaje 9. Entonces, según el material de estudio, de los que ya empezaron a verlo y para los que no han empezado aún, entonces vamos a explicar parte de ese material, pues para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se debe utilizar. Entonces, el ejercicio 11. Vamos a ir al ejercicio 11, aquí lo tenemos. Cuando uno va a utilizar macros, la macro más sencilla que nosotros podemos crear es grabarla, ¿sí? Grabar los pasos de una macro, ¿sí? Entonces, esa es la macro más sencilla que cualquier usuario que no sepa trabajar con macros puede crear, y es grabar los pasos de una macro, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que voy a ejecutar? Entonces, debo grabarlos. Entonces, para este caso, entonces nosotros tenemos, miren, aquí 4 tablitas. Aquí nos indica que debemos hacer una suma, aquí una resta, aquí una multiplicación y aquí una división, ¿sí? Pero antes de eso, les voy a explicarle de una forma más sencilla, con un ejemplo, cómo es que vamos a crear una macro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en cualquier parte, no sé, en cualquier parte que ustedes quieran de Excel, vamos a escribir un texto, una palabra, cualquiera que se ocurra. Entonces, macrofunciones, por decir algo. ¿Sí? Si se les pasa, no
tranquilo, no le amplíen. Si se les para, déjenlo así como que macrofunciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas macrofunciones? Entonces, vamos a crear o grabar una macro que me permita aplicarle a este texto varias cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a aplicar a este texto? Algo importante cuando ustedes vayan a grabar, ojo, a grabar macros, es saberse cuáles van a ser los pasos de grabación, ¿sí? Pasos de grabación de la macro. Importantísimo, saber ejecutar los pasos de grabación. Entonces, una manera importante de recordarlos es escribirlos en alguna parte, en una hojita, o aquí como estoy haciendo yo aquí en la hoja de Excel, en una parte que, pues, que no hayan datos. Entonces, para este ejemplo, ¿cuáles van a ser mis pasos de grabación? Ojo. Entonces, primero, el primer paso de grabación es aplicar negrita a ese texto que acabé de escribir ahí. El segundo paso, aplicarle subrayado. El tercer paso de grabación es cambiarle el tamaño. Entonces, tamaño 16. Cuarto paso, color rojo. Quinto paso, la fuente, cambiarla a Algerian, cambiar la fuente a Algerian. Y no más. ¿Sí? Entonces, digamos que mis pasos de grabación de la macro van a ser estos. Entonces, esto es todo lo que le voy a aplicar en la grabación de la macro. ¿Listo? Ahora sí, ya sabiendo los pasos de grabación, entonces ya voy a proceder a crear y grabar mi primera macro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a desarrollador, ¿sí? Aquí en la opción grabar macro, le damos un clic ahí en grabar. Ah, no, perdón. Antes de eso, antes de grabar la macro, activen aquí este botoncito, usar referencias relativas. ¿Sí? Si ustedes le dan clic, ya aparece sombreadito. Eso quiere decir que este botoncito está activo. Entonces, ¿para qué me sirve ese botón usar referencias relativas? Para aplicar una vez se grabe la macro en cualquier parte de la hoja, es decir, en cualquier celda que se pueda aplicar de cualquier hoja del libro, ¿sí? Que esa macro yo la pueda ejecutar aquí, o que la pueda ejecutar acá, o en la misma hoja donde la estoy creando, en diferentes posiciones. Entonces, para eso me sirve usar referencias relativas, ¿sí? Con la primera vez que usted le den clic, entonces ya no le vuelven a dar, ¿sí? Para que quede así sombreadita, activo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, grabar macro. Entonces, al grabar macro, entonces, ¿qué nos aparece? Nos aparece la ventana de configuración de esa macro. Entonces, por ejemplo, a esta macro vamos a llamarle formato 1, por decir algo. ¿Sí? Porque todos los pasos de grabación tienen que ver con el formato que se le aplica a un texto. Entonces, por eso le puse así, formato 1. Tecla de método abreviado. Importante. Esta opción tecla de método abreviado es la forma como una vez se grabe la macro, yo puedo ejecutarla, ¿sí? A través de la combinación de teclas control y la tecla que yo elige. Entonces, por ejemplo, la combinación de tecla control F. Ojo, siempre escribir ahí en ese cuadrito que aparece control más, la letra en minúscula, ojo, minúscula, ¿sí? Tienen que cerciorarse de no tener el teclado en mayúscula. ¿Por qué? Porque si el teclado está en mayúscula, entonces ya no tendrían que presionar las teclas control F, sino control shift F. Entonces se les aumenta otra tecla. Entonces, para que no les ocurra eso, entonces siempre escriban aquí la letrica en minúscula. Entonces, control F es la forma de ejecutar nuestra primer macro, formato 1. Guardar macros, entonces siempre deben estar pendientes de que diga aquí este libro, ¿sí? Este libro. Bueno, ojo,
Otra cosa que deben tener en cuenta, cuando se le da a aceptar, ojo, cuando se le da a aceptar, ustedes automáticamente deben empezar a aplicar los pasos de grabación, ¿sí? Por eso es importante sabérselos antes de grabar la macro. ¿Por qué? Porque cuando usted esté grabando la macro y se le olvidó uno de los pasos y no sabe dónde encuentra en cualquiera de las pestañas, entonces todo lo que ustedes hagan o todo donde ustedes den clic, eso se graba, ¿sí? Entonces, y por consiguiente, pues la macro me va a quedar mal grabada, ¿ya? Entonces, por eso es importante aprenderse cuáles son los pasos de grabación de la macro. ¿Listo? Entonces ya con eso, entonces ya procedemos a grabar la macro. Entonces al darle a aceptar, ya saben, empieza a grabar. Listo, aquí ya estamos grabando. Entonces todos estos pasos se hacen sobre la pestaña de inicio. Entonces voy a inicio y ahí ya puedo aplicar. Entonces miren, primero negrita, entonces le aplico negrita. Ahí ya cambió. Subrayado, le aplico subrayado. Ahí ya cambió. Tamaño 16, tamaño 16. ¿Sí? Color rojo, color rojo. Y fuente algeriana. Entonces voy aquí a la fuente y le aplico algeriano. ¿Listo? Entonces lo último, bueno, ahí me falta un pasito, ampliemos el tamaño de la celda para que la palabra quede completa. ¿Listo? Listo, ya finalicé los pasos de grabación. Entonces vuelvo a desarrollador y detengo la grabación. Detener grabación. Listo, ahí ya finalicé mi primer macro. Pero, ¿y entonces ahora cómo la uso? Entonces, sencillo. Entonces, simplemente escribo otra palabra en cualquier parte. Por ejemplo, pongámoslo así, gestión bancaria. ¿Sí? Me ubico y ahora sí ejecuto la macro. ¿Cómo ejecuto la macro? Recuerden que para ejecutar la macro se le dio una combinación de teclas que fue control F. Entonces pulso control y F al tiempo y observen que automáticamente me aplicó todos los pasos de grabación, ¿sí? Sin necesidad de tener que ir a inicio y aplicarlos uno por uno, no. Entonces la macro me los aplicó todos al tiempo, miren. ¿Sí? Por eso les decía que una macro ejecuta una serie de pasos en uno solo, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces puedo utilizar otro texto por acá, no por acá. Por ejemplo, ¿qué será? Microsoft Excel. Selecciono el texto y control F. Y aplico todos esos pasos de grabación de mi macro. Entonces, esto es una macro normal, sencillita, que es grabada. Cuando me sé los pasos de grabación, que es lo importante saber tener en cuenta. ¿Okay? ¿Alguna inquietud con respecto a la grabación de macros? Muy callados, muy callados. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, instru, hasta el momento está. ¿Está bien? ¿Nadie tiene Instructor, una preguntas? pregunta. Dime. En el caso de que estamos trabajando en el mismo libro, ¿cierto? Entonces, Ajá. si cambiamos de hoja y, por ejemplo, usted colocó la combinación de control F, pero quiero colocarla en otra hoja, ¿tengo algún problema? No, mírala aquí. Javier. Ahí está. ¿Sí? La macro se puede aplicar en cualquiera de las hojas del libro, o sea, del archivo. Entonces, si este archivo tiene 1000 hojas, por decir algo, entonces en todas esas hojas se aplica la macro, en la posición que yo quiera. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Señor, claro como el agua. ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Para seguir? ¿Seguimos?
Bueno, sigamos. Volvamos acá. Bueno, entonces, cuando nosotros creamos o grabamos varias macros, ustedes ya saben que por cada macro tengo que utilizar una combinación de teclas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo 15 macros en mi archivo y necesito ejecutar una? ¿Cómo hacer para saber cuál fue la combinación de teclas que elegí? ¿Sí? Entonces resultaría muy, digamos, engorroso saber, ¿sí? Cuál es la combinación de teclas que utilicé para una macro. Entonces, para evitarnos eso, entonces nosotros podemos crearle un botoncito para poderla ejecutar, sin necesidad de tener que hacer la combinación de las teclas. Entonces, ¿cómo creamos ese botoncito para que me ejecute la macro? Entonces, en desarrollador, aquí en este botoncito insertar, el que tiene este maletincito, con herramienta, le damos clic en la flechita, entonces nos aparecen los controles de formulario y de ActiveX. Entonces, los controles que me sirven para las hojas de aquí de Excel son los controles de formulario, pero el único que necesito para poder crear un formulario para ejecutar una macro es este icono, el cuadrito, el botón de comando, este icono de aquí. Entonces le damos clic a ese botoncito y con clic sostenido, acá en la hoja, lo dibujo. Entonces hago un recuadrito así, mira, con clic sostenido. Entonces cuando ya lo dibuje, suelto el botón y me aparece esta ventanita. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Pues simplemente escoger cuál es la macro que me va a ejecutar ese botón. Entonces, como apenas tenemos una, entonces la seleccionamos. Entonces, ese botón que acabamos de crear va a ejecutar esta macro formato 1, que es la que hemos creado. Macros en, recuerden siempre, este libro. Macros en este libro. Listo, entonces ya asigné la macro y ahora sí le doy a aceptar. Entonces ya me aparece el botoncito, miren, entonces le cambio el nombre, le cambio ese nombre y le puedo poner el mismo nombre que tiene la macro, entonces formato 1. ¿Listo? Entonces damos clic afuera para que el botón quede activadito. Entonces mire que al acercar el cursor al botón, entonces ya me aparece la manito, eso quiere decir que el botón está activo. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Entonces sencillo. Entonces simplemente nos ubicamos en un texto, por ejemplo aquí en el que tenemos pasos de grabación, le damos clic al botón, perdón se me quitó, le damos clic al botoncito y miren que automáticamente ya me aplica los pasos de la macro que acabé de crear, ¿sí? Entonces es bueno crear los botoncitos para que no tener que estarnos recordando cuáles fueron los pasos de grabación de esa macro. Cuando ustedes estén grabando una macro y se les olvide un paso y tengan que eliminar esa macro, ¿dónde las eliminan? Es aquí, miren, el botoncito que dice macros. Entonces, aquí les aparecería el listado de la macro. Entonces, seleccionan la macro que quieran eliminar y le dan clic en el botoncito de eliminar. ¿Listo? Entonces, de esa forma eliminan una macro, digamos que les quede mal o que no les funcione. Lógico, tendrían que volver a grabar la macro. Bueno, eso en cuanto ya al botoncito. Entonces, esta ya es una macro sencilla. Entonces, todo lo que hicimos aquí fue crear macros sencillitas, que son macros que se graban. Bueno, entonces sí, ahora sí pasemos ya con eso, con un ejercicio básico, pasemos a lo que nos compete, que es el ejercicio 11 de la guía, que tiene que ver precisamente cuando una macro tenemos que grabarla, ¿sí? Los ejercicios de 1 a 10 son macrofunciones, esos son cuando tenemos que programar una función que ya vamos a ver. Entonces vamos a terminar con esta primera parte de la macros. Entonces, en cada tablita debemos hacer una operación, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Y que automáticamente cuando yo ejecute la macro, me aparezca el resultado, ya sea la suma, resta, multiplicación y división, y automáticamente me los vaya almacenando, me los vaya guardando. Es decir, que estos dos números con su resultado de la suma bajen aquí, ¿sí? Y automáticamente esto quede en blanco para yo poder insertar dos nuevos números y volver a hacer el cálculo. Entonces me los va a ir almacenando sobre esta tablita. Entonces ya van a ir a ver
cómo es que se hace. Ahora sí, lo importante que deben tener en cuenta, ¿cuáles van a ser los pasos de grabación para estas macros? Pasos de grabación para este ejercicio 11, para estos ejercicios que me hacen operaciones básicas de matemática. Entonces, ojo, primer paso, crear la fórmula. En ese caso, crear la fórmula es para todo, ¿no? Entonces me voy a ubicar aquí, para este hago la suma, para este la resta, para este la multiplicación, para este la división. Ojo, aquí hay que crear 4 macros, entonces por eso es que les indico qué operación hay que hacer en cada una. Entonces, me ubico aquí y creo la fórmula, ya saben. Entonces, vamos a ponerla aquí. Entonces, para este caso, la fórmula sería igual, en ese caso, B3 más C3. Estoy hablando para el caso de la suma. ¿Sí? Crear la fórmula. Segundo paso de grabación. Pulsar, no. Así, dar Enter. Ya saben, tecla Enter, pues para que baje, para que nos muestre el resultado. Tercer paso de grabación. Seleccionar el rango de celdas desde B3 hasta D3. Ese va a ser nuestro tercer paso de grabación. Cuarto paso de grabación. Dar clic derecho sobre la selección. Entonces, clic derecho sobre esta selección que vamos a dar. Quinto paso. Clic en la opción insertar. Entonces, cuando se da clic derecho, nos van a aparecer opciones. Entonces, de todas las opciones que nos aparecen, vamos a dar clic en la que dice insertar. Sexto paso, desplazar celdas hacia abajo. ¿Sí? Y ahí termina nuestros pasos de grabación para esta macro. Te recuerden, crear la fórmula, entonces la creamos aquí. Dar Enter, entonces dan un ERTE para que muestre los resultados. Seleccionar el rango de celdas desde B3 hasta D3, es decir, hacer esto, ese rango de celdas. Clic derecho sobre la selección, entonces sobre esto que acaba de seleccionar, damos un clic derecho y observen, y luego insertar, que es lo que nos pide, clic derecho, insertar, no lo vayan a hacer todavía. Entonces, clic derecho, insertar, y aquí ya nos aparece desplazar celdas hacia abajo, no le den a aceptar. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos de grabación que tengo que hacer cuando esté grabando la macro. Ojo, cuando esté grabando la macro. Entonces, ahora sí, vamos a crearla. Pero primero le damos lo que nos dice el ejercicio. Grabar 4 macros sencillas que permitan calcular las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, como se muestra en la figura, es decir, como está acá. Use las siguientes combinaciones de teclas para cada macro grabado. Entonces miren que aquí ya nos está diciendo qué combinación de teclas deben utilizar para cada ejercicio. Entonces, inclusive el nombre de la macro. Entonces, para la macro sumar, así se va a llamar, hay que utilizar la combinación de teclas control S. Para la macro restar, control R. Para la macro multiplicar, control M. Y para la macro dividir, control D. ¿Sí? Entonces, nombre y combinación de teclas, que es lo que necesitamos saber. Entonces, ahora sí, entonces me ubico aquí, que es donde voy a iniciar la macro, y empiezo a grabar la macro. Entonces, grabar macro. Entonces, el nombre que me indica la guía es sumar, así se llama la macro. La combinación de teclas para esta macro me decía que era control S. Listo, este libro ya está. Y recuerden que si le damos a aceptar, hay que empezar a hacer estos pasos. Entonces, aceptar.
empiezo la fórmula. Entonces, igual B3 más C3. Segundo paso, enter, enter, me aparece el número, selecciono el rango B3D3, que es este, ¿sí? Clic derecho sobre la selección, clic derecho, seleccionar insertar, insertar, desplazarse hacia abajo, ya está, entonces le doy aceptar. Observen que los números bajan y ya me queda para ingresar otros dos. Detengo la macro, le doy detener la macro. Listo, entonces ya quedó grabada mi primer macro. ¿Cómo la ejecuto? Entonces ingreso dos nuevos valores, por ejemplo 23 y 17. Me ubico aquí. Ahora sí, combinación de teclas, ¿cuál fue? Control S. Listo. Entonces automáticamente, entonces ya miren que ya me ejecuta todos estos pasos. Entonces simplemente me muestra el resultado y a la vez miren que va almacenando los resultados, que era lo que también se pedía en esta macro. Control S, entonces miren, va calculando y va grabando los datos. ¿Listo? Si ustedes miran la figura, miren que cada plantillita tiene su botoncito, entonces hay que crearle el botoncito. Entonces ya saben cómo, entonces vamos aquí en diseño, clic en el botón, lo dibujamos aquí al ladito, le asignamos la macro, ya saben, entonces sumar, esta macro la que va con ese botón, aceptar, y le modificamos el nombre, así como le pusimos a la macro, sumar. Vamos a emplear afuera y ya me quedó el botoncito. Agrego dos números nuevamente para probar que funcione y ahora sí lo ejecuto. ¿Listo? Entonces, estos mismos pasos de grabación tienen que aplicárselos a las otras tablitas. Pero recuerden, ¿qué cambia? La fórmula. Ojo, es lo único que cambia, porque aquí la fórmula sería G3 menos H3. Aquí la fórmula sería L3 por M3. Y aquí la fórmula sería Q3 sobre R3. Es lo único que se cambia. De resto, los pasos son iguales. Y le deben crear el botoncito a cada una de las otras tres ejemplos que tenemos ahí. ¿Listo? Te recuerden, estos pasos funcionan para las otras tres. Lo único que cambia es la fórmula. Hice una pregunta, Dime. ¿toca llenar toda esa tabla No. Solamente o prueben solo hace, o solo que unos se vea poquitos. que me instalan las macros? Sí, unos poquitos que ustedes Ah, vean ok, que sí está haciendo bien los pasos. ¿Listo? Si no está haciendo bien los pasos, ya saben cómo ok, eliminar la macro y la vuelven a grabar hasta que les quede bien, ejecutando bien los pasos, ¿ok? ¿Alguna ok, otra sí, pregunta? señor. Aquí lo único importante que ustedes deben de saber es ejecutar bien los pasitos de grabación. Eso es lo más importante cuando ustedes graban la macro. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, pasemos a nuestra última parte, que es la creación, o más bien programación de macrofunciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a programar una milésima parte de lo que es saber programar, ¿sí? Un poquito, para poder crear una macrofunción. Entonces, ahora, ¿qué será una macrofunción? Al igual que una macro, ¿sí? Me permite ejecutar varios pasos en uno solo. Eso es una macro. Macrofunción me permite ejecutar varias líneas de código en uno solo. Entonces, esas líneas de código es en el lenguaje que tiene Excel, que se llama Visual Basic, ¿sí? Lenguaje Visual Basic. Entonces, veamos un ejercicio. Por ejemplo, ese ejercicio 10. ¿Dónde está?
No, ese no. Uno que, veamos uno que ha causado mucho estrés. El 7. Ejercicio 7. Entonces vamos a hacer este ejercicio 7. Entonces vamos a crear una macrofunción. Veamos qué nos dice el ejercicio. Crear y ojo, miren, crear y programar. No es crear y grabar, sino crear y programar una macrofunción para calcular el capital final de un crédito con interés compuesto que tiene como fórmula. Entonces, esta es la fórmula que me permite calcular el capital final, ¿sí? Toda esto. Entonces, esta fórmula que está aquí sombreadita es la que yo debo programar en Visual Basic, ¿sí? Es esa partecita de programar. Bueno. Pero, ¿cómo es este cuento de las macrofunciones? Ustedes recuerdan, ¿sí? Que para uno llamar una función, lo que hace es, por ejemplo, contar punto así, y que aquí me aparece, ¿sí? Y que esta función me pide en este caso, dos parámetros. Hay funciones que piden tres. Entonces, por ejemplo, si me pide prueba lógica, valor verdadero, valor si falso, ¿sí? Entonces, todas las funciones en Excel ya están programadas en Visual Basic. ¿Qué es lo único que uno hace? Llamarlas aquí en la hoja de Excel y asignarle los parámetros para que me muestre los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente crear este tipo de funciones, ¿sí? Que solamente podamos llamarla. Entonces, por decir algo, que yo aquí haya creado una función que llame capital final, ¿sí? Y que me aparezca y que yo pueda seleccionarla para que me haga el resultado de este ejercicio, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que uno hace o lo que uno requiere en una macrofunción. Poder programarla para luego, desde la hoja, simplemente llamarla y ejecutarla, así como se ha hecho con las funciones de las guías anteriores. Bueno, pero para programar una macrofunción, ¿dónde la hago? Entonces, ya saben, desarrollador, vista desarrollador, y ahora vamos a ingresar aquí al editor de Visual Basic. Entonces damos clic en Visual Basic. Nos abre una nueva ventana, ¿sí? Diferente a Excel, claro, lógicamente, porque esta es la ventana para programar. Ahora, ¿qué necesitamos para poder crear una macrofunción? Un módulo. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese módulo? Entonces, simplemente lo insertamos. Entonces, vamos aquí en esta ventana a insertar y elegimos módulo. Entonces, mire, ese módulo lo que hace es crearme esta hojita en blanco, que es donde yo programo las macrofunciones, ¿sí? Aquí ya voy a empezar a programar la macrofunción, pero antes de eso vamos a ver cuál es la estructura de una macrofunción. Entonces, la estructura de una macrofunción, ustedes en el material de estudio que les publiqué, ahí lo encuentran. Aquí ya está todo lo que, miren, todo lo que anteriormente, lo que acabamos de ver. Aquí también paso a paso está explicadito para que ustedes miren esa guía. Miren un ejercicio parecido al de la guía. También está explicado paso a paso, ¿sí? Para que no se pierdan. Entonces, para las macrofunciones. Todas las funciones de Excel que han sido programadas con anterioridad en Visual Basic, todas tienen esta misma estructura. Esta que está aquí, miren. Esta. Entonces, tiene la palabra reservada del lenguaje Visual Basic, function, no función, ¿sí? Muchos no les funcionan las macrofunciones porque no la ponen en inglés, sino en español, función no, es function. Entonces, aquí también van a practicar un poquito de ese inglés que están aprendiendo. Función, ahora sí, el nombre que nosotros queremos ponerle a la función, nombre de la función, los argumentos, ¿cuáles son esos argumentos? Los parámetros que va a recibir la función, ¿sí? Entonces, los parámetros que recibe nuestra función. ¿Cuál es el cuerpo de la función? Entonces, para este caso, el cuerpo de la función va a ser programar, ¿sí? La fórmula que me están pidiendo aquí. Esta
esta fórmula va a ser nuestro cuerpo en la función, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a programar? Entonces, esta fórmula, vamos a interpretarla en Visual Basic. Y por último, la línea en function, que me indica el final de la función, es decir, que aquí yo puedo ejecutar muchos pasos, ¿sí? Muchos pasos de programación o de grabación, y hasta cuando llegue aquí, entonces ahí termina. Es como esta línea de función reemplaza al detener que hicimos acá, cuando uno está grabando una macro, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación para la estructura de una macrofunción. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esta estructura, entonces vamos a ver cómo la plasmamos acá en la hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, vamos a ir interpretando esta función. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, empiezo simplemente. Entonces, ya saben, empiezo con la palabra función, espacio, y ahora sí, el nombre que nosotros vamos a darle a esa macrofunción. ¿Sí? Entonces, eso me lo da, si uno quiere, el capital final. ¿Sí? El mismo ejercicio, entonces, calcular una macrofunción para calcular el capital final. Entonces, este puede ser el nombre de mi macrofunción, capital final. Antes de escribir el nombre de la macrofunción, tengan en cuenta una cosa cuando estamos escribiendo Visual aquí. El lenguaje Visual Basic no admite ni espacios en blanco, ni ñes, ni comas, ni puntos para los nombres, me estoy refiriendo, ¿sí? Ni tildes, ni nada parecido, ¿sí? Entonces, lo más importante es que ustedes, si es una palabra combinada, lo pongan pegaditas, ¿sí? Pegaditas. O si quieren separarlas, con guión bajo, ¿sí? Con guión bajo. Otra cosa, el lenguaje Visual Basic sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces ya les explico qué es esa parte. Entonces nuestra fórmula se va a llamar capital final. De lo que les decía, no dejar espacios en blanco, ¿sí? Entonces, de dejar pegadito la palabra, en este caso miren capital final como la escribo, o si la quiero separadita, entonces usar el guión bajo para unir la palabra. No dejar este espacio, ahí está mal el nombre de la función. ¿Sí? Entonces, otra cosa, no es lo mismo tener así como puse aquí, capital final, la C con mayúscula, la F con minúscula. Entonces, cuando voy a crear la fórmula, entonces no es lo mismo que esté así, ¿sí? No la toma como igual, ¿sí? O que esté así, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Ojo cuando utilicen sobre todo las mayúsculas, ¿sí? Utilizar siempre de igual forma como las están definiendo. Porque repito, si ustedes en alguna parte se les olvida que la primera iba mayúscula y abajo la pone minúscula, entonces no les va a realizar bien los cálculos. Entonces vamos a dejarla así de esa manera, capital con mayúscula inicial y final con mayúscula inicial. Listo, entonces así se va a llamar nuestra función, capital final. Paréntesis. En el paréntesis ustedes ya saben que van los parámetros que va a recibir la función, pero ¿cuáles parámetros me va a recibir la función? Entonces voy a la hojita del ejercicio, entonces miro la tablita, ¿sí? Entonces, para hallar el capital final, ¿qué necesito? Un parámetro que se llame capital inicial, otro parámetro que se llame tasa de interés y otro parámetro que se llame plazo. Es decir, que para esta función voy a necesitar o va a recibir 3 parámetros. Entonces, ¿qué los especifico? Dentro del paréntesis. Entonces, capital inicial, coma, los parámetros aquí en Visual van separados por comas, en la hoja de Excel por punto y coma. Ojo con eso. Capital inicial, tasa interés y plazo. Y cierro paréntesis. Ahí están los 3 parámetros que me va a recibir esa función. Entonces, doy un enter
y al dar enter, observe que automáticamente nos aparece la última línea de código, el end function. No hay necesidad de escribirla, ella aparece solita cuando uno le da, es que fue esta, cuando uno le da enter. ¿Listo? Entonces, ahora sí, en medio, ahora sí vamos a escribir el cuerpo de la función. Entonces, ya saben que el cuerpo de la función es precisamente interpretar esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que capital final es igual. Entonces, si aquí llamé a la función capital final, acá también debo especificarla. Capital final. Entonces, aquí era lo que yo les decía. Si ustedes acá nombraron capital final, pero aquí se les olvidó y lo pusieron así de esta forma con F minúscula, entonces no va a interpretarlo de la misma manera. Es decir, que este capital final que estoy escribiendo aquí es diferente al que escribo acá. Ojo con eso. Lo mismo para los parámetros. Si los voy a usar en el cuerpo, debo escribirlos de igual forma como los identifiqué al inicio. ¿Sí? Entonces, capital final, tal como está acá, va a ser igual a ¿qué? Entonces, sigo viendo la fórmula. Vamos a cerrar esta ventana. Va a ser igual al capital inicial por, entonces, capital inicial por paréntesis 1 más tasa de interés. Entonces, por, abro paréntesis, 1 más tasa de interés, que es el otro parámetro, tasa de interés. Cierro paréntesis. ¿Qué me viene? Oh, entonces, este plazo está elevado, ¿sí? Está elevado. Entonces, ¿cómo elevo una variable, ¿sí? O un parámetro? Entonces, con el signo exponencial. Entonces, ¿cuál es el signo exponencial? Ese es el que tiene la flechita hacia arriba. Este es el signo exponencial, ¿sí? El signo exponencial. Ese signo, normalmente, cuando uno tiene un portátil o un equipo de escritorio, casi siempre está al lado de la tecla, al lado derecho de la tecla ñ, ¿sí? Al lado derecho de la tecla ñ, ahí lo pueden encontrar, ¿sí? ¿Cómo lo activo? Hay que utilizar la combinación de teclas ALGR y donde está el signo. Entonces, ALGR y donde está la tecla con el signo exponencial. De esa forma sale, ¿sí? Si yo tengo un portátil con teclado numérico, es decir, ese teclado de números que aparecen a la derecha, hay unos que no lo traen, por eso es que les digo, ¿sí? Normalmente los portátiles que no lo traen, los de escritorio sí tienen el teclado de la derecha, el teclado numérico, ¿sí? Ese signo, cuando se tiene ese teclado, sale con la combinación de teclas al solita, al 94, ¿sí? Entonces, de esas dos formas podemos sacar ese signo. Ahora, otra cosa, para sacar ese signo, cuando tengo un portátil con ALGR y donde está la tecla, entonces me sale si la combinación regional, ojo, la combinación regional de su equipo, ¿sí? Tiene español latinoamericana, porque si tiene español de España o español de México o español argentino, como en algunos casos saben tener esa configuración regional, entonces no me sale de esa manera. Entonces tendría que en ese caso cambiar la configuración regional de mi equipo a español Colombia con teclado español latinoamericana. Entonces, ojo con eso. O si no, entonces simplemente vayan abren una ventana o simplemente, si no lo encuentran de ninguna manera, abran una ventana de Google, pongan signo exponencial, signo exponente en Excel, ¿sí? Y por ahí lo buscan, que por ahí se les va a aparecer. Entonces, miren, aquí aparece, entonces simplemente lo copian y lo pegan, y ahí ya les queda también fácil.
Entonces, de esas tres formas lo pueden sacar, ¿sí? Para que no se vayan a barrar el Maestro, y lleva ese espacio, el plazo así va con espacio y todo. Cuando ustedes dejan de escribir y le dan un enter acá, por decir algo acá al final, el mismo editor deja ese espacio. Entonces no hay necesidad de darlo. Él lo deja, ¿ya? Ok. Él lo deja. Él toma ese espacio. No hay necesidad del espacio. Se pone automático. Listo. Entonces miren que ya interpretamos la fórmula como me la está pidiendo acá. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, aquí ya programamos nuestra macrofunción, nuestra primer macrofunción. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Guardar esos cambios. ¿Dónde los guardamos? Aquí en este botoncito del disquecito, aquí el tercero, el azulito, damos clic para que guarde. Listo, ya guardó. Entonces, al guardar, cerramos el editor. Ojo, cerramos el editor. Y ya volvemos a la hoja de Excel. Ahora, ¿qué hacemos en la hoja de Excel? Llamar la función, la que acabamos de crear. ¿Cómo la llamamos? Entonces, como le pusimos capital final. Entonces, igual, capital, miren. Con solo escribir K, miren que ya me aparece la función que acabamos de crear, capital final, ¿la ven? Ya está aquí, ya me aparece. Antes de que no la había creado, no me aparecía, si se dieron cuenta. Entonces, ahora sí me aparece creada. Le doy doble clic y le asigno los parámetros. Entonces, capital inicial. Aquí la separación en la hoja de Excel es con punto y coma, tasa de interés, punto y coma, plazo. Y cierro paréntesis. Ojo, en la hoja de Excel simplemente llamamos la función y le asignamos los parámetros. No tenemos que hacer ninguna fórmula porque ya la creamos en la macro. Y enter. Y miren que ya obtengo el resultado. Entonces, si yo quiero, le puedo poner, como esto es plata, entonces le puedo poner el signo pesos, le puedo quitar los decimales, ¿sí? Y ya la obtengo. Ya obtengo el capital final con estos tres datos. Entonces, ¿qué hago para los demás? De simplemente el arrastro hacia abajo y ya me hace el cálculo de todos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, entonces creamos una macrofunción, ¿sí? Entonces, ahí ya se pueden dar cuenta cómo fueron creadas todas esas funciones que ustedes ya vieron, de búsqueda, de las funciones lógicas, ¿sí? Todo ese tipo de funciones. Son hechas exactamente de esta forma como creamos esta función de capital final, ¿sí? Entonces miren todo lo que se realizó. Esto, ¿Alguna pregunta? sí, entonces, eso hay que hacer en el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Hasta el 10. Puras macrofunciones, hasta el 10. A ver, veamos otro ejemplo para que quede más claro. A ver, veamos otro que... Nada más. Digamos, otro de los complicaditos. A ver, hagamos este es esto. Este es esto, que es este. Entonces vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa necesitamos esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Esta fórmula. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más cateto b al cuadrado. ¿Sí? La raíz. Pero miren la indicación que me dan aquí. Para la raíz cuadrada utilice la función SQR. ¿Sí? Entonces, esta función la que vamos a utilizar en Visual Basic. ¿Sí? Entonces, este SQR es el que me reemplaza este símbolo que tenemos aquí, este simbolito aquí, raíz cuadrada. Entonces, vamos de nuevo a Visual Basic. ¿Sí? No hay necesidad de crear un módulo para cada macrofunción, no. Sobre el mismo que acabamos de crear la primera macrofunción, podemos crear la otra. Entonces, simplemente la hacemos hacia abajo. ¿Sí? La hacemos hacia abajo. Entonces, esta función, entonces, función hipotenusa, así se va a llamar nuestra macrofunción, paréntesis,
¿qué datos me va a recibir esa macrofunción? Entonces me va a recibir dos parámetros, cateto A, cateto B. Entonces, cateto A, coma, cateto B. Cierro paréntesis y enter. Y ahora sí, escribo la función. Entonces, hipotenusa a que va a ser igual. Pues me dice que hipotenusa es igual a raíz cuadrada, pero para raíz cuadrada necesito utilizar esta función, SQR. Entonces, SQR, abro paréntesis, miren que ahí ya me está tomando los datos, ¿sí? Abro paréntesis. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al cateto A al cuadrado, ¿sí? Entonces, cateto A elevado al cuadrado, entonces ya saben cómo sacar el símbolo, elevado a la 2, miren, elevado a la 2, más cateto B elevado a la 2. Y cierro paréntesis. ¿Qué pasó? Cateto A elevado. No. A ver. Entonces, pongámoslo así, miren, entre paréntesis, cateto A, elevado a la 2, encierran entre paréntesis la palabra cateto, así. ¿Listo? Para que no salga ese errorcito, simplemente encierren cateto o la palabrita entre paréntesis para poder que les quede elevado al cuadrado. Entonces, listo, entonces ya interpretamos la fórmula. Hipotenusa igual a raíz cuadrada SQR de cateto al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces ya tenemos la nueva fórmula. Damos clic en guardar nuevamente. Cerramos el editor. Vamos a la hoja. Y simplemente llamamos a esta función. Y aquí la tenemos, miren, hipotenusa. Damos doble clic. Y le asignamos los parámetros. Punto y coma. Bueno. Cierro paréntesis. Bueno. Y ya obtengo el resultado de la hipotenusa. Y lo copio a las demás celdas. Listo, entonces de esa forma es que deben crear todas esas macrofunciones que nos están pidiendo acá. ¿Listo? Ahora sí, ¿alguna inquietud, duda, pregunta? No, señor, ya quedó mucho más claro. Mucho más Listo, claro. qué pena. En ese ejemplo a mí me dio otros valores diferentes a lo que usted les dio. ¿Cuál? ¿En este de la En este, hipotenusa? a mí me dio 107,2 en el primero. 107. Pero eso Ajá, depende cómo hayas puesto los datos acá. sí. ¿Está igual? Ah, ya, Mira bien, pues. mira bien cómo has escrito los parámetros y el nombre de la función, ojo, ¿no? Que puede ser también por eso. Por, Revísalo bien. sí, señor. Ah, sí, señor, ya. ¿Sí? ¿Tenías Aquí un me errorcito? sí, en el paréntesis, sí, señor. Ah, bueno. Listo, gracias. Bueno, chicos, entonces, eso sería todo por esta conferencia. Entonces ya vimos todos los temas que nos competían de estas tres últimas guías de aprendizaje, de lo que se refiere a consolidar, buscar objetivo y grabación de macros y programación de macrofunciones. Entonces, ¿queda alguna duda, inquietud, pregunta que quieran hacer?
Listo, yo tengo una duda, es en la guía 7, qué pena, en el ejercicio 2. ¿Qué pasa? Es que en, es que en los demás pues pide en este es el único que pide comisiones, o qué es que tengo que dar ahí. ¿Este? Sí, señor. Claro, mira, comisiones. Y aquí tiene la fórmula que debes aplicar en esos cuadritos de comisiones. Ah, Ventas, es decir, estas ventas por el 15%. O sea, así, igual, ventas por 15%. mm, Y ya, y después ya hace la combinación. Se la aplicas a cada cuadrito de comisión. Es la misma fórmula para ok, todos. ¿Listo? ok, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Ahí es importante que los que aún no han empezado a trabajar, que lean bien los puntos de cada guía, ¿sí? Ahí siempre yo les pongo todo, ahí está todo. Entonces, por eso deben leer muy bien cada punto. Ahí están todos los datos que necesitan para resolver todos los ejercicios. De igual manera, en esta semana, Dios mediante que viene, les voy a volver a publicar los videitos de estas 3 guías, ¿sí? Así como hice con las guías anteriores, para que tengan en cuenta y los que no pudieron ingresar a esta sesión, pues también es una forma de ayudarlos, ¿sí? Y de igual forma para ustedes, pues para que recuerden qué fue lo que hicimos en esta sesión, ¿ok? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, Ok. hablen o callen para siempre. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, y solo está como canción lo de las, lo de la guía 9, pero no. Listo, entonces vayan iniciando con las 2 primeras guías, la 6, la 7 y la 8. Ya yo creo que por ahí a mitad de semana, Dios mediante, entonces ya les publico el link de los videitos para que puedan ver y ahí se puedan basar mejor, ¿ok? Ok, sí, señor. Bueno, Sí, muchachos, señor. entonces muchas gracias por su participación. Por favor, les colaboran a sus compañeros que no asistieron. Si en alguna pregunta, de igual manera, ya saben que pueden contactarme por el WhatsApp. Ahí estaré presto a darle solución a cualquiera de sus inquietudes, ¿ok? Ok, sí, Muchas señor. gracias, instructor. Bueno, Muchas gracias. muchachos, buenas tardes. Nos vemos en otra próxima edición. Gracias. Sí, Hasta luego. hasta luego.